Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que tiene preocupada a mucha gente y a mí también personalmente, y son las elecciones del 23 de julio. Y no son por motivos políticos, sino más bien personales, porque hay muchas personas que tienen planes para estas fechas como vacaciones, incluso ya viajes reservados y cogidos bastante antes de que Pedro Sánchez el pasado lunes anunciara la convocatoria de elecciones anticipadas para las Cortes españolas. Pues bien, como os he dicho, el pasado lunes 29 de mayo y después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, que no dejaron bien parada a la izquierda, al PSOE no tanto. De hecho, si miramos los resultados, el PSOE no empeoró tanto. Lo que empeoró fueron todas las confluencias a la izquierda del PSOE y es lo que les hizo perder muchos gobiernos autonómicos y municipales, y esto llevó al presidente del gobierno a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 23 de julio. Estas elecciones estaban previstas que se celebrasen este mismo año, pero a finales de año. No estaba la fecha todavía definida, pero se preveía que fueran para noviembre o diciembre de este 2023, pero finalmente no será así y Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23 de julio. ¿Qué pasa y cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues que en España nunca se han celebrado elecciones generales ni en julio ni en agosto. Los motivos básicamente pues es que pillan a media España en vacaciones. De hecho, los periodos más demandados por los trabajadores para elegir sus vacaciones son la primera quincena de agosto, la segunda quincena de julio y la tercera quincena de agosto. Es decir, que afecta a mucha gente pues que ya tiene las vacaciones pedidas y concedidas y a otra tanta gente que tiene viajes reservados. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Pues estoy diciendo todo esto por las mesas electorales, porque es que, ojo y cuidado, que si somos llamados a una mesa electoral, podemos tener que cancelar nuestras vacaciones de verano y perder el dinero en algunos casos, pero ya más allá del daño económico, sobre todo es lo que te trastoca tener que acudir a una mesa electoral. Antes de daros mi opinión sobre esto, porque la daré al final, a mí la verdad es que esta ley me parece casi de una dictadura encubierta, porque te obligan a ir a la mesa electoral, aunque justifiques cualquier cosa como un viaje. Pero bueno, lo que vamos a ver por partes y antes de daros mi opinión, porque creo que queda mejor después de expuesto todos los casos, analizar por qué es tan dramática esta ley y puede trastocar tanto la vida de las personas, especialmente en pleno verano. Vamos a explicar primero cómo se eligen y se conforman las mesas electorales y en qué supuestos podemos denegar acudir a una mesa electoral y que la Junta Electoral nos acepte esta excusa y finalmente no tengamos que acudir a una mesa. Así que vamos a ir por partes, a explicar todo, a entender todo y luego a ver cómo estas elecciones a más de uno le puede dejar y me pueden dejar sin vacaciones. Así que, como os he dicho, vamos a ir por partes y vamos a la composición de las mesas electorales. ¿Cómo se eligen y se componen a las mesas? Bueno, pues es cada municipio los que tienen que realizar el sorteo, que debe de ser público. Y en este sorteo se tienen que elegir a un presidente de mesa y a dos vocales por cada mesa. Por ejemplo, si es un municipio igual de 1000 personas, pues hay dos mesas electorales y esto sería dos presidentes y cuatro vocales. Pero ojo que no solamente esto, tiene que haber dos suplentes por cada persona. Es decir, que por una mesa compuesta por estos dos vocales y un presidente, hay otras 6 personas que son los suplentes y que tienen que acudir también cuando se abra el colegio a las 8 de la mañana, por si alguno de estos 3 titulares faltan y ellos tienen que reemplazar a esta persona. Es decir, que los afectados no son solamente los titulares, sino también los suplentes. Esto hace que las personas que se puedan ver pues afectadas por esta convocatoria electoral al tener que acudir a una mesa son más y no solamente los 3 titulares de mesa. Entre los requisitos para ser llamados a una mesa electoral, la verdad es que son pocos. Por motivos de edad, es ser mayor de edad, o sea, tener más de 18 años y ser menor de 70, aunque ya veremos en las excusas que los mayores de 65 también se pueden librar. Así que primer motivo, la edad, franja de edad, tener entre 18 y 70 años para ser elegido y llamado a mesa. Luego también hay motivos de formación, que es que, según pone la ley,
el presidente y los vocales deben de tener bachillerato, formación profesional de segundo grado o, en su defecto, graduado escolar. Es decir, que todos aquellos que no tengan graduado escolar no tendrán que acudir a mesa electoral. Muchas veces, y desgraciadamente, más vale casi ser nini. Y ahora vamos a lo importante, a lo que muchas personas estáis esperando cuando entráis a ver este vídeo, y es, bueno, yo tengo un viaje reservado, me voy a quedar sin vacaciones si soy llamado a una mesa electoral. Bueno, pues parece que con la ley en la mano las juntas electorales pueden dejarte sin vacaciones. Y es que vamos a ver primero los motivos por los cuales una persona puede solicitar ser excluida y no tener que acudir a la mesa electoral. Algunos de los motivos publicados en el BOE en 2011, como os estoy compartiendo en pantalla, son el tener más de 65 años y menos de 70, tener alguna situación de discapacidad, estar embarazada de más de 6 meses o tener un embarazo de riesgo, haber formado parte de una mesa electoral con anterioridad al menos en 3 ocasiones en los últimos 10 años, ser víctima de un delito, y luego entre las causas personales pues tenemos lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica, aunque no haya una declaración de incapacidad en el trabajo, pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral, o el cambio de residencia habitual en el lugar situado en otra comunidad autónoma. Es decir, que, por ejemplo, nosotros podemos estar todavía en el censo de La Coruña y estar viviendo en Madrid. Entonces, si nosotros acreditamos que nuestra residencia habitual está en Madrid, pues también la Junta Electoral nos tendría que excluir de este proceso y no tendríamos que acudir a mesa. Entre los eventos familiares, pues también aquellos que sean inaplazables o supongan un daño económico para las personas. Por ejemplo, si tenemos una boda de que se casa un amigo directo, a lo mejor sería más complicado, pero si es un hermano, un primo, un sobrino o lo que sea, pues ahí también se nos tendría que excluir de este, de este llamamiento para ir a mesa electoral. Pero ¿qué pasa en todo esto y cuál es el problema? Que los viajes, aunque estén reservados, no figuran en la ley. Es decir, en otras palabras, que si nosotros tenemos un viaje reservado en fechas que incluyan el 23 de julio y somos llamados a mesa electoral en base a la ley, tendremos que seguir acudiendo a la mesa electoral porque esto no es motivo suficiente o no está contemplado para tener que acudir a una mesa electoral. Y ahora vamos a ponernos en las peor de las situaciones. Imaginaros que tenemos un viaje que comprenda la fecha del 23 de julio y que, desgraciadamente, a finales de junio, principios de julio, recibimos la maldita cartita que nos llama a tener que acudir a una mesa electoral. Entonces te estarás preguntando, ¿y qué hago en este caso? Bueno, pues tienes un plazo de 7 días para reclamar a la Junta Electoral de zona. Generalmente están compuestas en el municipio, que son también las que supervisan en este sorteo público, ¿no? Pues ante esta Junta Electoral de zona hay que justificar los motivos. Entre los motivos que se pueden alegar en caso de tener, pues como he dicho, un viaje reservado anticipadamente antes de la convocatoria de las elecciones, pues se pueden alegar daños económicos importantes, y la Junta Electoral será la que tendrá que decidir si estos motivos son suficientes o no para eximirnos de tener que ir a la mesa electoral el próximo 23 de julio. Es decir, que en el mismo caso puede ser que una junta electoral decrete que tenemos que ir y otra junta electoral nos exima de ir. O sea, que no hay un criterio común. Sí que es cierto que en los últimos días y después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio, pues distintas organizaciones de consumidores como la OCU o Facua han salido a pedir a las juntas electorales que sean más flexibles con aquellas personas que tengan un viaje reservado antes de la convocatoria de elecciones, porque aunque en la ley, como estamos viendo, esto no viene reflejado por ningún lado, sí que es distinto para aquellas personas que tengan el viaje reservado antes de la convocatoria de elecciones o después a la convocatoria de elecciones. Es decir, que puede haber más mano blanda con esas personas que reservasen el viaje en marzo, en febrero o en abril,
que con aquellas personas que lo hayan reservado después de que Pedro Sánchez adelantase las elecciones y las pusiese fecha. Pero claro, esto en la ley, como hemos visto, no viene reflejado, entonces son solamente supuestos y queda en el criterio de cada junta electoral. O sea que con la ley en la mano va a depender mucho del grupo de personas que compongan la junta. Y en cuanto a si el dinero de esas vacaciones puede ser recuperado, bueno, pues según la OCU y Facua, las compañías deberían de devolver el dinero porque estos son causas de fuerza mayor y tendríamos que reclamar. También se recomienda pues tener algún tipo de seguros de viaje y demás. Pero bueno, ahora os paso a hacer mi reflexión porque con esto en la mano, la verdad es que esta ley es bastante preocupante. Yo nunca había reflexionado sobre ella, pero no sé, me parece un poco, un poco indignante. Pues como os decía, me parece una ley un poco indignante, porque realmente todos los trabajadores tenemos X días de vacaciones al año, 22 generalmente, que son 4 semanas. La mayoría de las empresas son 2 semanas en verano y 2 semanas en invierno. Para el tiempo de descanso que tenemos, tú ya tienes tus vacaciones cogidas, tú ya has reservado unas vacaciones, has pagado el viaje, has pagado en algunos casos vuelos dentro o fuera de España, da igual, tienes ya todo reservado y pagado, y ahora llega el gobierno y te dice, no, no te puedes ir de vacaciones. El 23 de julio tienes que estar en una mesa electoral. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan entonces nuestros derechos y libertades como ciudadanos? ¿Por qué estoy yo supeditada a lo que quiera un gobierno o un político hacer en base a las elecciones? O sea, yo no tengo derecho como persona libre y como ciudadana de este país a decidir cuándo me voy de vacaciones y a reservar un viaje, sino que estoy supeditada a la voluntad de un gobierno y que me digan, tienes que acudir a la mesa electoral y yo tengo que ir. Y mis vacaciones dan igual, y el dinero pagado da igual, y lo que yo tenga que remover después de reclamar a la Junta Electoral, reclamar a la compañía aérea, reclamar a los hoteles o a los apartamentos o a donde sea, también da igual. O sea, por encima de todo y por delante de todo está el gobierno y el Estado. Y yo como individuo, ¿qué? No tengo derecho a irme de vacaciones. Tengo que estar pendiente de lo que Pedro Sánchez decida, bueno, Pedro Sánchez o el que sea, de lo que decida el presidente de turno de adelantar o no las elecciones. Tengo que estar mirando el calendario y haciendo mi vida y programando mis vacaciones en función a la agenda política de España. Es que no lo entiendo. Y yo la verdad no sé qué pensáis vosotros, pero como os he mencionado antes, yo desconocía un poco cómo iba esta ley y cómo era cuando eras llamado a mesa. Sabía que era muy difícil, que solamente por motivos médicos y cosas así. Pero claro, ahora te plantas en pleno verano y dices, oye, ¿y qué pasa con mis vacaciones? Que yo ya tengo un viaje pagado, que yo ya tengo todo reservado, ¿qué voy a tener que hacer? Estoy atada al gobierno, ya preocupada si me llega una carta certificada entre finales de junio y principios de julio y me dice que tengo que ir a mesa y luego tengo que mover Roma con Santiago para ir a la junta electoral, presentar todo y que dependiendo de cada junta electoral de zona me acepten o no mis escritos y mis alegaciones para eximirme de tener que acudir a la mesa. Yo la verdad es que no entiendo nada, porque es que esto, vamos, esto ya es opinión total. Esto debería de ser o bien voluntario, porque a lo mejor hay gente, claro, pagándolo más, porque la verdad es que te pagan creo que 70 euros al día. No sé si netos, brutos, son 70 euros al día por formar parte de una mesa. Claro, esto debería ser voluntario, a lo mejor pagando 150 euros y a lo mejor pues chavales jóvenes o personas que lo necesiten, padres de familia, y digan, bueno, pues a mí no me importa fastidiarme un domingo y así no dañas a nadie. O bien personas que estén cobrando algún tipo de prestación social y a cambio de que la sociedad les está aportando una ayuda, ellos que devuelvan un servicio a la sociedad. Lo que no puede ser y lo que no me cabe en la cabeza es que llegue la Junta Electoral, el gobierno, quien sea, te ponga una carta y te diga, no, tú tienes que acudir. Y si tienes vacaciones, me da igual. Y si se casa tu amigo, me da igual. Y si tienes entradas para ir a un festival, me da igual. Y si tenías planificado hacer cualquier cosa ese fin de semana, me da igual. Tienes que venir a la mesa electoral. ¿Perdón? Y luego tengo que yo mover Roma con Santiago y estar reclamando y pidiendo y tal para ver si me eximen de ir o no. Es que yo, o sea, estoy totalmente indignada con esta ley porque, no sé, o sea, va a fastidiar las vacaciones a media España.
Yo supongo, quiero pensar y quiero entender que las juntas electorales deberán de ser más flexibles, como les ha pedido la OCU, sobre todo para aquellas personas que ya tuvieran un viaje reservado antes de que Pedro Sánchez convocase las elecciones, porque tú, pues tranquilamente en tu casa has reservado el viaje en pleno febrero o en marzo o en abril, simplemente porque, uy, ya la empresa me ha concedido las vacaciones. Voy a seleccionar qué días me voy a empezar a reservar todo antes de que suba más de precio. Tú ya has reservado, estás tranquilo. Me voy a finales de julio a donde sea, a Canarias, a Valencia, a donde sea, a Estados Unidos. Y ahora resulta que tu viaje y tus vacaciones están en el aire porque el gobierno quiere y porque si te llaman a una mesa electoral tienes que ir sí o sí, quieras o no, porque como ya hemos visto con la ley en la mano, las alegaciones a presentar son muy estrictas. No existe en ningún momento viaje ya contratado o cualquier otro tipo de celebración. Sí que viene eventos familiares inaplazables, de familiares directos. O sea que tampoco si es un amigo. Es que no sé, a mí me parece esto bastante tremendo. Hace poco, de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo, una noticia se hizo viral y es que una chica se gastó 900 euros para acudir al concierto de Coldplay y le tocó ir a una mesa electoral. Y es cierto que en algunos casos, porque hubo más gente en esta situación, en algunos casos las juntas electorales aceptaron esto por daños económicos, que es uno de los requisitos con los que la junta electoral te lo puede aceptar, pero hubo otras juntas que no aceptaron este mismo evento como excusa. Es decir, que es lo que os he mencionado también antes, que depende de cada junta electoral y de cada grupo de personas si la misma situación es aceptada y te exime o no es aceptada y tienes que ir a la mesa electoral. Por tanto, bueno, es un poco, la verdad que curioso e injusto también, bastante injusto, porque si yo, por ejemplo, tengo un vuelo, yo reclamo a mi junta electoral y tal, y a mí me lo conceden, pero a ti con las mismas condiciones no, pues es muy injusto, porque aquí o todos moros o todos cristianos, como se suele decir. Y ya por último, y para terminar este vídeo con una anécdota graciosa, de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, un grupo de amigos que querían ir al Rocío, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, el Rocío se celebró en la madrugada del 27 al 28 de mayo o del 28 de mayo al 29, se saltó la reja y era la romería del Rocío, muy famosa y muy seguida por muchas personas en nuestro país. Pues para que no les fastidiaran con una mesa electoral, decidieron crear un partido político que se llamaban Unidos por Mazagón y que su único propósito es estar en una lista electoral para poder acudir a un viaje. Hasta ese punto hemos llegado en este país. Ya no nos da tiempo, pero a los que os estáis viendo, pues no estaría de más crear un partido político y presentarnos a todas las elecciones para no ser llamados a una mesa electoral, porque hecha la ley, hecha la trampa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda y sobre todo que a ninguno de los que nos estáis viendo y tengáis vacaciones o no, seáis llamados a una mesa electoral el 23 de julio en plenas vacaciones y en pleno verano, que tampoco va a ser nada agradable en cuanto al calor en ciertas zonas de España y más teniendo en cuenta que en muchos colegios públicos ni siquiera hay aire acondicionado. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo, por haber entrado. Yo os agradezco mucho si os suscribís al canal y si le dais al like y si me comentáis por abajo qué os parece esta ley, porque yo estoy totalmente indignada con que el Estado tenga esta potestad sobre nosotros y nos pueda joder así las vacaciones de verano.